Y como lo dice nuestra apertura, sí, efectivamente, hoy era la fecha indicada y los protocolos y la ley se cumplen a rajatabla. Hoy comenzó el proceso para elegir al nuevo Papa. Esta es una de las imágenes que dejó la jornada de hoy, este primer día de cónclave. Ya se conoce que la primera votación es exploratoria, por decirlo de alguna manera, entre los 133 cardenales. Esa fue la fumata negra que miles de fieles estaban esperando en la Plaza San Pedro y otros cuantos, una buena cantidad alrededor del mundo, ¿no? Gran expectativa. Sorprendió porque podría no haber sucedido en la mayoría de las ocasiones. Cada 2 votaciones, si son negativas, recién hay una primera fumata negra, pero bueno, en este caso hubo una en el día de hoy, luego de lo que fue la apertura del cónclave. Y rodeada de esperas, rodeada de conjeturas, el tiempo pasaba, las cuentas, los periodistas, la prensa del mundo apostada en el Vaticano comenzaba a sacar cuentas de cuántos minutos tenían los cardenales para votar, si habían utilizado ese tiempo, si puertas para adentro en la Capilla Sixtina había ocurrido algo que indudablemente será muy difícil saber porque las deliberaciones están cerradas al mundo exterior de lo que ocurre en el cónclave cardenalicio. Bueno, de todas maneras, algunos medios italianos hablaban de que, sin dar nombres, por supuesto, los cardenales que mayor cantidad de votos habían obtenido en esta primera votación fueron entre 40 y 45 votos aproximadamente. Insistimos, elucubraciones también de la prensa italiana, que está más cercano también a lo que está ocurriendo en el Vaticano. Recordemos que para ser electo Papa tiene que tener 89 votos. Por eso decíamos lo de esta primera votación exploratoria. ¿Les parece que compartamos la crónica de lo sucedido desde la previa y hasta la fumata negra? Veni Creator Spiritus. Así comenzaba el cónclave papal en el Vaticano que busca consagrar al nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Con ese canto, el himno Veni Creator, los cardenales invocaron la asistencia del Espíritu Santo en la elección. Venerabiles fratres, cum sacris litaverimus nunc conclave. Esa era la oración inicial en la capilla paulina del Palacio Apostólico, a cargo del secretario de Estado Pietro Parolin, el primero de los cardenales obispos. Posteriormente, los cardenales comenzaron a ingresar al lugar de votación y el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, Monseñor Diego Ravelli, al grito en latín de todos fuera, dio por iniciado el cónclave. Extra omnes. Luego se dirigió a la puerta central para cerrarla y que la votación sea completamente secreta. Fue a las 12:46 del mediodía de Argentina. Y puertas afuera, cerca de 30.000 fieles estaban reunidos en la Plaza San Pedro. El simbolismo de acompañar y esperar los resultados de la votación es histórico para católicos y no católicos. Algunos lo hacen con el rosario en la mano, otros con las banderas de sus países. Las religiosas van en modo procesión y otros simplemente esperan. En el ambiente, tranquilidad y silencio casi absoluto. La espera fue de 3 horas y posteriormente, cerca de las 16 horas de Argentina, comenzó a salir humo negro de la chimenea, algo que se esperaba que así fuera por ser la primera votación de este cónclave. Bien, está la crónica del primer cónclave, ¿no? Perdón, del cónclave de la primera votación, para hablar con propiedad. Pues si no, el padre me va a retar, Horacio Dey, que es especialista en Derecho Canónico. Yo sé que no me vas a retar. No, Horacio, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. El gusto es mío realmente. ¿Esperaba algún humo?
de la chimenea? La verdad que me sorprendió esta tarde, no esperaba fumata, creía que sabíamos, ¿no?, que iba a haber una votación clarísimamente, pero bueno, nunca ha pasado que se pongan de acuerdo en la primera votación, así que confiábamos que la fumata la íbamos a ver recién mañana, pero bueno, nos sorprendió a todos gratamente por ver una fumata, ¿no? Le hago una pregunta tal vez extremadamente ridícula. ¿Es difícil elegir un papa? Debe ser difícil, porque ustedes piensan que tienen que pensar y discernir y rezar mucho y muy bien, porque es buscar a la persona que suceda a San Pedro, que sea la cabeza de la iglesia, a que sea el vicario de Jesucristo. Si bien es cierto que todos los obispos son vicarios de Jesucristo en su propia diócesis, pero bueno, este es el vicario de Jesucristo a nivel universal, ¿no? Entonces, bueno, la persona que tiene que ocupar ese lugar es importante, hay que discernir bien, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en cada rincón de la Capilla Sixtina tal vez sea la llave que abre el cofre donde ustedes depositan la confianza en una persona, ser humano de carne y hueso, para interpretar los tiempos de la Iglesia Católica actuales. Esa interpretación tiene que ver mucho más con lo terrenal que con lo que yo puedo encontrar en la Biblia, por ejemplo. No, yo creo que no. Claramente creo que sí tiene que ver lo terrenal, claramente, porque no somos ángeles, ¿no? Y la iglesia no es la iglesia celestial a la que se está debatiendo en este momento en el cónclave, sino la iglesia militante, ¿no?, usando la teología clásica. Pero claramente tiene que ser la persona, les decía que encarne esta misión que Jesucristo nos dio y que le dio al Papa especialmente. Entonces, claramente tiene una muy fuerte connotación espiritual, muy fuerte, también terrenal, pero muy fuerte es la espiritual. Horacio, ¿me espera? Sí. Porque vamos a seguir con Vanina descubriendo estas partes de un día que, bueno, nos metimos en una recta, ¿no? Esa recta terminará con el nombre del sucesor de Francisco. Más detalles, más imágenes, más diálogos, más voces de este primer día de cónclave. Bueno, hoy fue polémico el saludo entre dos cardenales en el momento de la misa a la hora de de intercambiar el saludo de la paz, tan característico en las misas católicas. El decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, se inclinó hacia uno de los favoritos en las encuestas y le susurró una frase fuera de micrófono, pero realmente fue audible prácticamente por todos. Ahora la vas a ver subtitulada. Se la dijo la frase a Pietro Parolin, de 70 años, secretario de Estado, que bueno, él va a estar a cargo de la votación dentro de la Capilla Sixtina. Entonces lo que se interpreta en esta doble felicitación que vas a ver es el saludo por estar a cargo de la votación dentro de la Capilla Sixtina y además por ser uno de los favoritos. Fue raro, mirá. Como la escuchás, insistimos, le toca presidir las sesiones del cónclave, pero además está primero realmente como uno de los favoritos. De hecho, es muy influyente dentro de la curia romana. La realidad es que no gustó mucho, sobre todo por el hermetismo que significa la votación o quién pueda llegar a ganar. Una cosa son las apuestas y otra comentarios, por ejemplo, de cardenales. Lo voy a poner en un aprieto al padre Horacio. Porque ¿de dónde, cómo se sale de ese lugar? Es como cuando nosotros nos mandamos una tremenda porque el micrófono queda abierto y pensamos que está en el corte. Mamita querida. Sí, yo creo que al cardenal Re no, lo tiene absolutamente sin cuidado, pero completamente sin cuidado. Eso que se escuchó, no sé si él fue consciente, si él se dio cuenta lo que significó. ¿Se lo pueden haber contado? Sí, claro, seguramente, porque aparte lo tiene que haber leído en todos los medios de prensa. En Italia se tiene que estar hablando muchísimo de esto porque fue llamativo, ¿no? Sí. Aguiridoppi, ¿no? Llamativo. Y no hay salida, o sea, no es que te estoy diciendo que pases una linda noche, nos vemos mañana, no, de ninguna manera. El cardenal Re es así, siempre fue así. Él fue sustituto de la Secretaría de Estado en la época de Juan Pablo II. Fue un hombre muy importante en la curia romana, ¿no? El cargo que después fue el argentino Leonardo Sandri y que
actualmente está Peña, el sustituto de la Secretaría de Estado, es un personaje muy importante en la Secretaría de Estado que maneja la curia junto con el Secretario ¿Vendría a de ser Estado. como un jefe de ministros para un presidente? Eso es el Tal vez, secretario de ¿no? Estado. Y el sustituto es su mano derecha, pero es un personaje muy importante. De hecho, es quien queda ahora a cargo de la Secretaría de Estado cuando se muere el Papa. Porque acuérdense Por eso, que... si hay alguna definición que tuviese que tomar la Iglesia Católica, él ocupa... Nada. No. Eso está clarísimo en el Código de Derecho Canónico y en la Constitución que regula esto, que es la Universi Dominici Gregis. Deja muy claro que los cardenales no pueden tomar ninguna decisión en orden al gobierno universal de la Iglesia, tampoco los que están de segundos en los dicasterios de la Curia Romana, sino que tienen que hacer el gobierno ordinario, ¿no? La cuestión es Aquella gran decisión quedará para el futuro Papa, por eso están reunidos. Exactamente. Todas las decisiones de una cierta envergadura quedan reservado al futuro Papa. Impresionante. Padre Horacio, me espero un momentito porque sigo aquí con Vanina. Sí. ¿Querés ver cómo continúa? El cónclave este jueves 8 de mayo, recordemos que ellos tienen la posibilidad de realizar votaciones a lo largo de 3 días seguidos. En el caso de no ponerse de acuerdo, descansar un tercer día de oración. Pero mientras tanto, mañana es el segundo día. Se prevén 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde. Para que no nos enrosquemos con el tema del horario, directamente te hemos puesto el de la Argentina. Sí. A las 3 a.m. de la Argentina empieza el segundo día de cónclave, no así la segunda votación que va a empezar más cerquita de las 4:30 am porque primero hay una misa. Se celebra una misa, Padre Horacio, ¿verdad? Sí, Antes de cada votación. Los cardenales celebran misa todos los días. Sí, los curas en general, el código nos pide que en general celebremos misa todos los días. Bien, perfecto. Por eso del delay con los horarios, tal vez, por lo que indica el protocolo para el día de mañana. La segunda, la primera de la tarde. Y la primera de la tarde a las 11:30 am, también horario argentino, comenzarían las votaciones de la tarde. Nosotros hemos puesto acá una fumata, porque si las 2 votaciones son negativas, sin resultado, directamente con una fumata, es decir, se queman las papeletas de las 2 votaciones, pero en una sola fumata, a menos que sea blanca. Final. Si aquí, Padre Horacio, mañana, ¿podemos imaginar que mañana en la primera votación pueda haber humo blanco? Sería difícil, pero sería lindísimo. Debo decir que ¿no? Nos gustaría a todos, porque todos queremos ya tener un papa. Perfecto. ¿No sería también un mensaje muy contundente muy de fuerte, decir, señores, aquí no tenemos demasiadas especulaciones, el Espíritu Santo nos bendijo y dijo en aquella dirección? Sería un signo muy fuerte y muy claro de que hay un consenso generalizado en el colegio. Pero bueno, también tienen derecho a debatir un poco más, ¿no? ¿Qué te parece? Ellos ahora están en la residencia de Santa Marta. Le quería preguntar cortito al padre porque es una información que nos costó mucho conseguir, si están aislados completamente entre votación y votación. Sí. O sea, ¿pueden tener, por ejemplo, acceso ahora a lo que están mostrando los medios? Absolutamente no. Bien. Santa Marta es en un edificio muy viejo que refaccionó el Papa Juan Pablo II, porque Juan Pablo II fue el último papa que tuvo que sufrir las condiciones acostumbradas de los cónclaves, que eran un horror, ¿no? Los cardenales quedaban encerrados en el Palacio Apostólico, con habitaciones que eran de tipo de machimbre, sin baño, una cosa espantosa, pobre gente, ¿no? Entonces Juan Pablo II dijo, después de mí, basta, y mandó refaccionar Santa Marta, que era un edificio bastante antiguo, viejo, hecho bolsa, y lo dejó impecable con 120 habitaciones. ¿Por qué 120 habitaciones? Porque Pablo VI, en su constitución sobre el cónclave Romanum Pontifice Ligendo, estableció el máximo de 120 electores. Antes había también dado una buena estocada al colegio diciendo que solamente los cardenales menores de 80 años podían participar. Hasta ese momento todo, ¿no? Con un documento muy controversial que se llamaba Ingravegentem etatem, ¿no? ¿Qué significa? Edad avanzada en latín, ¿no? Y dijo, hasta los 80 años, muchachos, después puedan seguir, dedíquense a otra cosa, pero en el cónclave no entran, ¿no? Bueno, y 120 el máximo de electores. Pero ya Juan Pablo II, que confirmó ese número en su constitución, la Universi Dominici Gregis, que ya se la cité, dice 120, pero el mismo Juan Pablo II en el
juramento de cortar todo tipo de comunicación. Ellos de buscar enterarse o de permitir que ingrese. Ingrese. Y está toda esta zona está protegida por la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana. Y ya está establecido que hay todo un sistema de seguridad que acompañan a los cardenales desde Santa Marta hasta la Capilla Sixtina todos los días. Todos los días hay un sistema tremendo de seguridad. Encapsulamiento literal. Absolutamente. Qué bárbaro, seguimos. Todos cuando escuchemos que hay nuevo papa, seguramente saldrá una persona por el balcón que diga el famoso Habemus Papam. ¿Querés enterarte quién va a ser el encargado de decirlo? Mira. La liturgia della parola di questa ultima novendiale in suffragio di Papa Francesco è quella del giorno, la terza domenica di Pasqua. Él es Dominique Mamberti. Será el cardenal encargado de anunciar al mundo quién será el nuevo papa. Lo escucharemos pronunciar en latín Habemus Papam. Mamberti nació en Marruecos, es hijo de padres franceses, tiene 73 años y estudió Ciencias Políticas y Derecho Público. En 1986 entró al servicio diplomático de la Santa Sede. Su trayectoria lo llevó a trabajar en África, América Latina, Medio Oriente y en las Naciones Unidas. En 2015, Francisco lo nombró cardenal y desde entonces fue un hombre de mucha confianza para el argentino. La preghiera, infatti, che attraverso la musica trova un veicolo che la avvicina di più, che avvicina l'anima al Signore. Es discreto, reservado y de perfil bajo. Tiene una larga trayectoria como diplomático en el Vaticano. Es el protodiácono del Colegio de Cardenales, o sea, el cardenal con más antigüedad entre los diáconos. Mamberti tuvo un rol importante en los días de duelo de Francisco. Fue quien presidió la última misa en homenaje al argentino y en la Pascua lo acompañó en cada una de las ceremonias y vio de cerca su sufrimiento. Ahora Mamberti se prepara para salir al balcón central del Vaticano y ante una multitud develar el nombre del sucesor de Francisco y abrir así un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia Católica. Mientras escuchamos las crónicas, seguimos hablando con el padre Horacio. Y la verdad que nos contagia este hombre. Sí. Nos contagia de emoción, de alegría. Si hay algo que a mí me impactó muchísimo, fue que nadie hablaba con tristeza de Francisco ante su muerte, ante el hecho de su muerte, de la desaparición física. ¿Me pareció a mí o es que hubo un espíritu de decir, hizo todo lo que tenía que hacer, se terminó su vida terrenal y bueno, y está junto a Dios ahora? ¿Puede ser? Es que sí, es tal cual. Nosotros somos cristianos. La muerte no tiene la última palabra. Exacto. La muerte es el paso a la vida, ¿no? A la vida con mayúsculas. Y sobre todo para un hombre que vivió toda su vida queriendo encarnar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Queriendo poner en práctica lo que nos decía Jesús. No son los que digan Señor, Señor los que entrarán en el cielo, sino los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica, ¿no? Bueno, ha sido un hombre de Dios, un hombre que hizo eso. Entonces, bueno, se muere y decimos, bueno, sí, lo vamos a extrañar, pero bueno, ya está en el cielo, es lo que queremos todos, ¿no? Linda definición. Tengo dos preguntas más para hacerle al padre Horacio. Humo blanco, a ver, a la espera, sí, Roma, el mundo, el planeta, millones de televidentes en el mundo, no hay usos horarios, no hay idiomas, no hay colores, no hay nada, porque además los que consagran su fe a otra religión también están muy pendientes de lo que ocurre en Roma. Esto no es un hecho solamente de los católicos, de ninguna manera. Esto trasciende a los católicos. Exacto. ¿Tenías más información? Si te parece hablar de los nombres. Bueno, ayer nosotros les mostrábamos a ustedes cómo ya estaba preparada la sala de las lágrimas, donde se va a vestir al sumo pontífice. En ese momento él también define su nombre de papa, pero no hay una norma canónica que los obligue a cambiar de nombre. De hecho, el último papa que mantuvo su nombre de bautismo fue Marcelo II en 1555, pero ya es una tradición prácticamente, más allá de que no es una exigencia, que se cambie el nombre. Estos son los nombres de papa más elegidos de la historia por los cardenales electos. Es decir, que hubo 23 Juanes. En realidad no.
Hubo 22, pero no. ahí se equivocaron, eso es muy gracioso. Se equivocaron en nomenclatura. En nominarlo. Entonces, nunca existió, creo que fue el que nunca existió, creo que Juan 21. Pero, Bien. Fue antojadiza mi Perfecto, pregunta. claro, sí, sí. Algo había leído. Sí, claro. 16, bueno, sí, eligieron el nombre Sí, Gregorio, de sí. Gregorio. Benedicto también 16, Clemente 14, Inocencio 13, León 13, Pío 12. Bueno, y nuestro Papa Francisco que eligió este nombre por primera vez. ¿Podemos esperar a Francisco II? sí, totalmente, absolutamente. Por el tema de los nombres es muy interesante, pero Marcelo II, que si les gusta, si han escuchado alguna vez la música clásica, Palestrina, no sé si les suena, un gran compositor de 1500 por ahí, Palestrina escribió una misa, un canto, ¿no? Una música para la misa, para el Requiem del Papa Marcelo, famosa, googleenlo, misa Papa Marcelo. Bueno, pero el Papa Marcelo, Cervini era el apellido, es la época del Concilio de Trento, fue papa en esa época, él conservó su nombre, pero la práctica de cambiar el nombre viene del siglo VI, del 530. En el 530 se eligió un papa, que era en esa época se elegía papas a los sacerdotes de la diócesis de Roma, se eligió un cura que tenía como nombre de pila Mercurio, un nombre de un dios pagano. Entonces el tipo dijo, cuando eligieron papa, dijo... Estoy en problemas. Yo no me puedo llamar Mercurio, No, imagínate, no puedo ser Papa Mercurio, y no sé, yo hablaba esta tarde, decía, es como que yo me llame Gauchito Gil y me elijan Papa hoy, entonces yo no puedo ser el Papa Gauchito Gil, me tengo que cambiar el nombre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Mercurio se cambió el nombre, fue el primer Papa y pasó a ser Juan II, hizo el primer cambio. Ya de ahí los papas todos han cambiado el nombre, salvo Marcelo II y creo que hay algún otro que conservó el nombre. Puede ser claramente Francisco, pero me parece que va a jugar con otro nombre. Y a propósito de juegos y de apuestas, el mundo y esta elección está rodeada de apuestas por todos lados. Ustedes, desde la iglesia, como cura, ¿cómo hacen para convivir con esto? No, mira, te apuesto $40 que va a salir el humito en la tercera votación. No, mira, yo creo que se va a llamar Marcello Tercero Terzo. sería, Pero lo estoy viendo al Marcelo y se me ocurre por ese supuesto, nombre, se te ¿no? vino el nombre. No, la verdad que hemos estado lentos porque con mi grupo de amigos curas y demás no hemos hecho ninguna apuesta, no hemos hecho un totocalcio, ¿no? Como en Italia, y ni de cuándo va a ser elegido ni de los nombres, ¿no? Yo creo que un lindo nombre podría ser Pablo VII, por ejemplo, ¿no? No a Pablo VI, que fue Sí, el gran claro. papa, el papá del concilio, ¿no? Junto con Juan XXIII. Con 23. Ese creo que podría ser un lindo nombre, León XIV también, ¿no? Son nombres que me gustan, y yo tengo el mío, que te lo he dicho, es muy reservado para mí. Cuando se No, me- hay que No, yo sé- decirlo. a ver si me equivoco. Claro. No está ahí. No, no está acá. Pero no ¿Se lo vas a puede decir. decir? ¿Se puede decir? no, porque me van a matar. ¿Te podemos obligar a decirlo? No, de ninguna manera. Se sale, ¿eh? Pero ya lo he dicho. Bueno, pero mira, hagamos un juego. Pero ya lo ha dicho. No. ¿Cómo ya no lo va a lo he decir dicho, acá? ya lo he dicho. Por Sí, eso, decilo. un gran nombre es Bonifacio. 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 Hagamos un juego de la siguiente manera. Que el padre Horacio se ponga en el lugar de quien va a anunciar, con todo respeto, por supuesto, padre, desde ya, en la fórmula de cómo se anuncia un papa a la humanidad. Usted tiene el nombre, el papa ya ha sido con sus atuendos perfectamente alistado, la cruz que representa, diciendo aquí viene el nuevo papa, no ha salido al balcón y a usted le toca la difícil tarea de anunciárselo a la humanidad. ¿Cómo lo vamos a escuchar? En latín, ¿verdad? Perfecto, sí. Primero acuérdense que lo primero que hacen se le pregunta al papa si quiere ser Si papa. quiere ser ¿no? papa. ¿Usted acepta? Sí, acepto. ¿Cómo quiere ser llamado? X, ¿no? Bien, pero antes de eso, ¿tiene su favorito? Tengo mi favorito. ¿Usted lo puede decir? Sí, creo que sí. Yo creo que cualquier elegido va a ser muy buen papa porque es el papa que Dios nos va a enviar. Pero creo que podría ser desempeñar un muy buen papel el favorito, que es el cardenal Parolin, el secretario de Estado. Creo que él puede hacer un muy buen papel hoy con la situación geopolítica con la que nos encontramos, él habiendo sido secretario de Estado y la mano derecha durante todo el pontificado del Papa Francisco, es un hombre que creo que tiene los elementos para desempeñarse bien. Cualquiera lo puede hacer, pero creo que él está como especialmente capacitado. Hace 12 años, si abrimos el plano,
esta imagen que tiene a la espalda el padre Horacio daba vueltas a todo el mundo, ya lo vamos a volver a poner alistadamente. Así ingresaba el Papa Francisco hace 12 años atrás. Hace 12 años. Hace 12 Con años ese atrás. saludo así. Con el saludito y todo lo demás. Antes había sido presentado en latín con la fórmula de presentación muy estricta que tiene la Iglesia Católica para presentar. Por otro francés, el cardenal Torán, ¿no? Que también es Exactamente. francés. Bueno, ¿Cuántos años? no, era 90 y muy tantos, viejito, creo. sí, Muy y viejito. estaba con Parkinson, ese era el problema, por eso se le movía la cabeza, pobrecito. Exactamente. Bueno, lo que va a decir hoy, no sé, ojalá mañana. Es hoy en Italia, ¿eh? Ojalá Es hoy hoy, en Italia. ojalá el cardenal Manbertí él va a anunciar diciendo Annuncio vobis magnum gaudium, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum sante romane ecclesiae cardinalem qui sibi nomen imposuit, y el nombre del Papa. O sea, Annuncio vobis magnum gaudium, les traigo una noticia de gran alegría, habemus papam, tenemos Papa. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, o sea, el eminentísimo y reverendísimo señor dominum cardenal de la Santa Iglesia Romana, el apellido, El nombre. qui sibi nomen imposuit, que se impuso el nombre de, y ahí viene. Bonifacio. ¿Por qué no pensar? Que no me lo saquen. Padre, le agradecemos profundamente su generosidad para compartir tantos conocimientos. Sí, por supuesto, ¿verdad? claro que sí. Y bueno, y que el Espíritu Santo ilumine a estos encargados de nombrar al sucesor del Papa Francisco. Sí, porque necesitamos el Papa que Dios nos mande, que va a ser el hombre que nos va a ayudar a seguir poniendo en práctica lo que nos decía el Señor Jesús, ¿no? Duc in altum, ¿no? Naveguen mar adentro en el anuncio del Evangelio y lo que el Papa nos pedía, el Papa Francisco, ¿no? Convertir a la iglesia en una tienda, en un hospital de campaña para recibir a todos, especialmente a los que están sufriendo, tenderle una mano al que está lejos o al que cree que está lejos, porque en la iglesia entramos todos. ¿Puedo hacer la última? Sí, por supuesto. ¿Sueña con ser Papa? No. ¿Nunca se lo ha preguntado? No. ¿Ni siquiera cuando comenzó este camino hacia Dios? Tal vez cuando era ingenuo y torpe, sí. Cuando uno se... Corriste el banquito, te digo. Cuando uno se va dando cuenta cómo son las cosas, está muy contento con la vocación que tiene y se da cuenta, como dice el Salmo, no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Gracias, Padre. Ustedes. Dios lo bendiga. Ustedes también. Gracias. ¿Pausa? Vamos a la pausa. ¿Sabía?